Hola, mi nombre es Camila Yerovi. Este video es para resolver 5 ejercicios sobre el tema de cartas de control XR. Y bueno, esto es de la materia de control estadística. El primer ejercicio es el ejercicio 12. Aquí tenemos el enunciado que por motivos de tiempo no lo voy a leer, pero pueden poner pausa al video y leer el enunciado. Bien, este ejercicio nos da los subgrupos y nos da directamente el valor de la media y del rango. Aquí lo que vamos a hacer es sacar el promedio de estos valores de medias y este promedio de los rangos para sacar la media de las medias y las medias del rango. Ahora, vamos a sacar los límites de la carta X. Para el límite inferior tenemos la fórmula de que es la media de las medias menos A sub 2 por las medias del rango. En este caso, el valor de A sub 2 va a estar dado por 0.729, que vamos a tener en el valor de aquí en esta tabla. Bien, reemplazando estos datos y resolviendo, tenemos que el límite inferior va a ser de 213,85 y en este caso el límite superior va a estar dado de igual manera por esa fórmula, solamente que con signo positivo. Reemplazando estos datos y resolviendo, tenemos que el límite superior es de 216,96. La línea central va a estar dada por la media de las medias, que ya encontramos anteriormente, que va a ser 215,41. Ahora, para poder hallar la carta R, vamos igual a tener dos fórmulas. El límite inferior va a estar dado por D sub 3 por el rango. D sub 3 va a ser 0 y el rango que ya encontramos anteriormente. Resolviendo esto, tenemos que el límite inferior es de 0 y para resolver el límite superior, D sub 4 va a estar dado por 2,2822 por R. Reemplazando esto y resolviendo, tenemos que el límite superior es de 4,87. El rango medio, ya lo hallamos anteriormente, es de 2,14. Ahora, todos esos límites vamos a llevar a esta tabla con la finalidad de poder hallar los gráficos. Los gráficos van a ser de gran ayuda para poder tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo con el proceso. Vamos a graficar la carta R, seleccionando todos los límites. Vamos a darle aquí clic donde dice seleccionar datos. Vamos a agregar lo que son las medias, que va a ser el valor de aquí. Damos clic en aceptar. Insertar, gráfico, seleccionar datos, agregar, media. Cambiamos esto y vamos a seleccionar todas las medias. Aceptar. Esto va a ser la carta X. Vamos a ubicarla aquí. Y ahora vamos a graficar lo que es la carta R. De igual manera vamos a seleccionar todos los límites. Insertar, gráfico de líneas. De igual manera vamos a agregar, en este caso, los rangos. Y seleccionamos los valores de los rangos. Ahora, vamos a interpretar estos gráficos. Bueno, en la carta X, que es esta de aquí, se muestra la variación que hay de las medias muestrales. En el caso de este ejercicio, 2 de las 25 muestras superan los límites de control. Como podemos ver, estas son. Y en la carta R se puede ver la variación que hay en los rangos muestrales. En el caso de este ejercicio, todos los rangos se encuentran dentro de los límites de control. Como podemos ver aquí, las muestras no superan el límite superior ni el inferior. Respondiendo al inciso C, vamos a decir que partiendo de las cartas de control se puede concluir que el proceso no es estable. Esto quiere decir que no se encuentra en un control estadístico. Se puede observar que 2 de las medias están fuera de los límites de control. Esto representa un 8% del total de las medias. Respondiendo al inciso D, que nos pide hallar la desviación estándar y la media, vamos a hallar la desviación estándar que está dada por la fórmula de rango sobre D sub 2. En este caso, D sub 2 va a ser 2,059. Reemplazando eso, vamos a tener un valor de la desviación estándar de 1,4 y la media que ya encontramos anteriormente es de 215,41. Para hallar el límite real superior e inferior, tenemos estas fórmulas, que es la media más 3 por sigma y la media menos 3 por sigma. En el límite real superior reemplazamos
reemplazando y resolviendo en la fórmula tenemos un valor de 218,52, mientras que en el límite real inferior nos va a dar un valor de 212,29. Ahora vamos a hallar un índice de capacidad, en este caso el CP, que va a estar dado por la fórmula de la especificación superior menos la inferior dividido para 6 por sigma. Todos los datos vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a encontrar un valor de 0,96. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este proceso no es adecuado para el trabajo y que se requiere de modificaciones serias. Ahora vamos a hallar el CPK, que va a estar dado por el CPI y el CPS. Entonces, primero vamos a hallar esto, que va a ser la media menos la especificación inferior dividido para 3 por sigma, reemplazando los datos, nos va a dar 1,094, y esta que es la especificación superior menos la media dividido para 3 por sigma, nos va a dar un valor de 0,834. El CPK mínimo va a ser este valor de 0,834. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con un CPK mínimo de menor a 1,25 se concluye que el proceso tiene una capacidad no satisfactoria. Este proceso, entonces, tiende a producir unidades más grandes que la especificación superior. Ahora vamos a hallar el índice K con esta fórmula y reemplazando todos los datos nos va a dar un valor de 14%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la media del proceso se encuentra desviada 14% hacia la derecha del valor nominal, por lo que el proceso es inadecuado y esto contribuye de gran manera a la baja capacidad de que el proceso cumpla con las especificaciones. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es el 14. De igual manera, aquí está el enunciado. Y en este caso, este ejercicio nos va a dar los datos por subgrupos, que en este caso va a ser de 3. En primer lugar, vamos a sacar la media de cada subgrupo y el rango de cada subgrupo, con la finalidad de que acá podamos hallar la media de las medias y la media del rango. Primero vamos a responder el inciso A. Entonces vamos a decir que el proceso sí cumple con la especificación inferior. Es necesario que cada artículo tenga una resistencia de al menos 300 PSI. Entonces, la media de la muestra supera la especificación, ya que el valor es de 320,74 PSI. Esto quiere decir que el producto sí es más resistente de lo que se espera. Ahora vamos a hallar las cartas X y R. En la carta X, el límite inferior va a estar dado por esta fórmula de la media de las medias menos A sub 2 por la media del rango. Para este ejercicio, A sub 2 va a tener el valor de 1,023. Vamos a reemplazar estos datos en la fórmula, lo que nos da esto, y resolviendo tenemos el límite inferior de 303,18. Para el límite superior vamos a usar la misma fórmula con el signo positivo. Reemplazando y resolviendo tenemos que el límite superior va a ser de 338,31. Como se mencionó anteriormente, la línea central va a estar dado por la media de las medias, que ya encontramos anteriormente, que es el valor de 320,74. Para hallar el límite inferior de la carta R, tenemos la fórmula de D sub 3 por R, que sería el rango. En este caso, D sub 3, como podemos ver en la tabla, va a ser 0, y el rango ya encontramos anteriormente. Este límite inferior nos va a dar 0, y para el límite superior vamos a hallar el valor de D sub 4 por el rango, que D sub 4, en este caso, va a ser de 2,575 por el rango que ya hemos encontrado, lo que nos da el valor del límite superior de 49,19. La media del rango va a ser igual a 17,20. Ahora vamos a trasladar todos estos datos que hemos encontrado a esta tabla con la finalidad de que podamos realizar las gráficas. Vamos a graficar en primer lugar la carta X, seleccionando todos los datos e insertando un gráfico de líneas. Es importante siempre incluir a la media en la carta X. Aceptar y aceptar. Vamos a trasladar esto un poco más abajo para poder realizar el estudio. Y ahora vamos a graficar lo que es la carta R. De igual manera seleccionamos todos los datos, insertamos el gráfico y en este caso vamos a agregar el rango que tenemos aquí. Ahora,
Para poder hacer una comprobación de esto, vamos a llevar todos estos datos al Minitab. Vamos a insertar aquí. Y vamos a ir a donde dice estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo, X/R. Vamos a seleccionar la segunda opción y a dar clic en la columna 1, 2 y 3 y aceptar. Esto nos va a arrojar lo que son las gráficas y en donde vamos a poder comprobar si lo que hemos hecho en este caso en el Excel está bien. Entonces, listo. Bueno, ahora vamos a interpretar cada una de las cartas. Y bueno, en la carta X se indica la variación de las medias muestrales. En este ejercicio se puede ver que una de 30 medias excede 3 desviaciones estándar desde la media. Como podemos ver, en este caso, en el gráfico que nos da el Minitab, justamente está señalado con rojo la media que ha excedido la desviación estándar. Ahora, con respecto a la carta R, vamos a decir que en esta se puede evidenciar la variación de los rangos muestrales. En este caso, los 30 rangos que hay se encuentran dentro de los límites de control. Como podemos ver, aquí no supera. Respondiendo a lo que es el inciso E, vamos a decir que mediante las cartas se puede concluir que el proceso es estable o que se encuentra en un control estadístico. Se puede evidenciar que la media está por fuera de los límites no está por fuera de los límites de control. Ahora vamos a resolver el inciso F. Para esto nos pide hallar la desviación estándar y la media. La desviación estándar va a estar dada por esta fórmula, en donde D sub 2 va a ser 1,693. Reemplazando y resolviendo, tenemos que la desviación estándar es de 10,14 y la media que ya hallamos anteriormente va a ser de 320,74. Con esto vamos a hallar lo que es el límite real superior e inferior. El límite real superior va a ser la media más 3 por sigma. Reemplazando y resolviendo, tenemos que el límite real superior va a ser de 351,17. El límite real inferior va a ser igual a la media menos 3 por sigma. Igual, resolviendo esto, tenemos que el límite inferior va a ser de 290,32. Aquí tenemos el gráfico del histograma. Y ahora nos pide realizar un análisis de la capacidad. Para esto vamos a sacar lo que es el CPI, que es la media menos la especificación inferior dividido para 3 por sigma. Reemplazando esto, tenemos que el valor del CPI es de 0,68. ¿Qué quiere decir esto? Que como el CPI es menor a 1,25, entonces se dice que el proceso no es capaz de cumplir con la especificación inferior. Aquí podemos hallar estos valores en la tabla, haciendo una ponderación, donde vamos a decir que por 1.000.000 de partes, el 2,15% se va a encontrar fuera de la especificación inferior. Ahora, para responder el inciso G, vamos a decir que la tabla realizada indica que el proceso es estable. A pesar de que no hay ningún valor menor que 300, no quiere decir que el proceso sea capaz, sino que el proceso fue estable durante las últimas muestras que se tomaron. Finalmente, en el inciso H pide una recomendación. Mi recomendación es que se pueda centrar los esfuerzos de la mejora de la capacidad del proceso, porque en base a los resultados del CPI, el proceso no va a cumplir con la especificación inferior. También es importante señalar que las cartas de control van a indicar que el proceso es estable. Entonces, se puede concluir que este proceso es estable, pero no quiere decir que va a ser capaz. Bien, continuando con la resolución, ahora vamos a resolver el ejercicio 15. Aquí tenemos el enunciado. De igual manera, aquí los datos nos va a dar por subgrupo, en este caso de 4 subgrupos. Vamos a sacar la media de los subgrupos y el rango de los subgrupos. Y aquí vamos a tener lo que es la media de las medias y la media del rango. Para hallar los límites de la carta X, vamos a tener que el valor de A sub 2 va a ser de 0,729. Entonces, reemplazando esto y resolviendo, vamos a tener que el límite inferior va a ser de 1,88. Para el límite superior vamos a usar la misma fórmula con signo positivo. Reemplazando y resolviendo tenemos que el límite superior para este ejercicio va a ser de 1,99. No nos olvidemos que la línea central va a estar dada por la media de las medias, que ya hemos hallado anteriormente. En este caso es de 1,93. Para hallar la carta R, tenemos que el límite inferior va a estar dado por D sub 3 por el rango. El valor de D sub 3 en este caso va a ser 0, como podemos ver aquí en la tabla. Y reemplazando vamos a tener que el límite inferior es de 0. Para hallar el límite superior necesitamos el valor de
D sub 4 multiplicado por el rango. En este caso, el valor de D sub 4 va a estar dado por 2,2822. Reemplazando esto y resolviendo, tenemos que el límite superior va a ser de 0,18. Y el rango medio que ya hemos hallado anteriormente es de 0,08. Ahora vamos a trasladar estos datos a la tabla para poder hacer las gráficas. Vamos a seleccionar los límites y la línea central de la carta X para poder insertar el gráfico de líneas. Y no podemos olvidarnos de agregar la media. En este caso, esto de aquí, y le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos el gráfico de la carta X. Ya. Ahora, nos pide hacer un análisis. Para realizar este análisis, vamos también a llevar todos los datos al Minitab. Estadística, gráficas de control, subgrupos, barra 1, 2, 3 y 4. Bien. Vamos a llevar estas gráficas al Excel. Ya. Entonces, ¿qué podemos ver? En la carta X se refleja la variación de las medias muestrales. En este caso, las medias de todos los subgrupos caen dentro de los límites de control. Como podemos ver aquí, nada está fuera de los límites de control. Y la carta R, en cambio, refleja la variación de los rangos muestrales. En este caso, todos los rangos se encuentran dentro de los límites de control. Ya. Ahora, para resolver el inciso C, igual vamos a hallar esta fórmula, en donde D sub 2 va a ser igual a 2,059. Tenemos que la desviación estándar va a ser de 0,04 y la media, ya encontramos anteriormente, es de 1,93. Para esto vamos ahora a hallar el valor del CPI utilizando esta fórmula, en donde vamos a tener que el CPI va a ser igual a 1,15. ¿Qué nos quiere decir esto? Como el valor del CPI es menor que 1,25, entonces se considera que el proceso no es capaz de cumplir con la especificación inferior. Aquí podemos ver los valores en la tabla y aquí hemos hecho una ponderación en donde vamos a concluir que de 1.000.000 de artículos, el 0,6% va a estar fuera de la especificación inferior. Esto también nos quiere decir que estarán fuera de especificación 570 partes por millón que se haya producido. Ahora, respondiendo el inciso B, vamos a decir que, como se puede ver, en las cartas de control el proceso es estable, porque se respetan los límites de control de medidas y rangos. Pero el índice CPI, en cambio, nos indica que el proceso no tiene la capacidad de cumplir con la especificación inferior. Entonces, en conclusión, es que este es un proceso, que un proceso sea estable no quiere decir que también va a ser capaz. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el 16 del libro. Aquí tenemos el enunciado, donde de igual manera nos da los datos por subgrupos. En este caso van a ser 5 subgrupos. Vamos a sacar la media y rango de cada subgrupo con la finalidad de obtener la media de las medias y la media del rango. Ahora, tenemos que el límite inferior va a estar dado por la media de las medias menos A sub 2 por el rango. En este caso, el A sub 2 va a ser 0,577. Reemplazando estos datos en la fórmula y resolviendo, tenemos el resultado de que el límite inferior va a ser de 1,87. De igual manera lo vamos a hacer para el límite superior, pero con el signo positivo. Reemplazando y resolviendo, tenemos que el límite superior va a ser de 1,98. La línea central va a estar dada por la media de las medias que ya hemos hallado anteriormente. Para la carta R, el límite inferior va a estar dado por D sub 3 por R, que D sub 3 es 0, multiplicado por el rango, nos va a dar 0. Y en este caso, el límite superior, D sub 4, va a ser 2,1144 por el rango, y resolviendo nos da un valor de 0.20. El rango medio ya lo hemos hallado. Ahora, vamos a llevar todo esto a la tabla. Arrastramos. Y ahora vamos a proceder a graficar las dos cartas. Primero en Excel y luego en el Minitab para comprobar. Estamos graficando la carta
X, vamos a poner seleccionar los datos, agregar la media. Y seleccionamos aquí las medias. Y ya tenemos lo que es el gráfico de la carta X. Ahora vamos a graficar la carta R. Seleccionamos todos los datos, insertamos un gráfico de líneas. Y es importante ingresar el valor de los rangos. Ya, aquí ya tenemos lo que es la gráfica de la carta R. Vamos a llevar todos los datos ahora al Minitab para poder comprobar las gráficas y en general todo el ejercicio. Estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a llevar estos datos al Excel. Bien. Como podemos ver, las gráficas sí son las mismas. Ahora vamos a hacer un análisis de estas gráficas. En la carta X indica la variación de las medias muestrales. En este ejercicio se puede ver que todas las muestras se encuentran no superan el límite inferior ni superior, por lo que podemos decir que este proceso es estable. Mientras que en la carta R se puede evidenciar la variación de los rangos muestrales. En este caso, 2 de los 30 rangos que hay se encuentran fuera de los límites. Como podemos ver, este y este están fuera de los límites, por lo que el proceso no es completamente estable. Ahora vamos a responder el inciso C, diciendo que sí, el proceso tiene una calidad aceptable, pues la carta R indica que solamente 2 de los rangos estuvieron fuera de especificaciones. En este caso son los rangos de los subgrupos 6 y 21. Aunque es preciso que se estudien la causa raíz de estas variaciones para poder aplicar unas acciones correctivas en estos procesos. El inciso D nos pide hallar la desviación estándar y la media, resolviendo en este caso con esta fórmula que para este ejercicio el de sub es de 2,326. Reemplazando y resolviendo tenemos que la desviación estándar es de 0,4 y la media que ya hallamos anteriormente es de 1,92. Para el límite real superior vamos a tener que es la media más 3 por sigma. Reemplazando tenemos que este valor es de 2,05. Y el límite real inferior va a ser igual con signo negativo, lo que nos da un valor de 1,80. En la parte de aquí tenemos la gráfica del histograma. Y ahora vamos a sacar un índice de capacidad, que en este caso va a ser el CP, dado por la fórmula de la especificación superior menos la inferior dividido para 6 por sigma. Reemplazando estos datos tenemos que el CP es de 0,98. Entonces podemos decir que como el CP se encuentra en una clase mundial 3, este proceso no es adecuado. Aquí va a encontrarse. Entonces, en este proceso, entre el 0,6934% y el 0,2700% de los productos no van a cumplir con las especificaciones. Y como se mencionó anteriormente, este proceso se encuentra en una clase mundial 3, lo que indica que no es capaz de cumplir con las especificaciones. Ahora, respondiendo el inciso 6, decimos que no, que los índices calculados en el inciso 4 indican que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. Y finalmente vamos a responder el literal E, donde nos pide una recomendación. Mi recomendación es centrar los esfuerzos de mejora en la calidad del proceso. Como se puede evidenciar, las cartas XR muestran que el proceso es estable. Sin embargo, el análisis de capacidad indica que el proceso no cuenta con capacidad de cumplir con las especificaciones necesarias. Para finalizar, tenemos el ejercicio 17, en donde de igual manera nos dan los datos por subgrupos, en este caso 5. Tenemos la media y el rango. Y aquí vamos a hallar la media de las medias y la media del rango. Para la carta X vamos a tener esta fórmula en donde A sub 2 va a ser 0,577. Vamos a reemplazar y resolver lo que nos da un límite inferior de 65,89. De igual manera, en la fórmula del límite superior vamos a reemplazar y nos da un límite superior de 92,80. Es importante que no nos olvidemos que la línea central va a estar dada por la media de las medias que ya encontramos anteriormente, que es 79,35. Para la carta R tenemos que va a ser D sub 3 por el rango. El valor de D sub 3 es igual a 0, lo que nos da un límite
inferior de 0. Y en este caso, el límite superior va a ser el valor de D sub 4 por el rango, lo que el valor de D sub 4 es igual a 2,1144 por el rango. Y en este caso, el límite superior va a ser 49,30. El rango medio ya lo hemos hallado anteriormente. Entonces, vamos a pasar los límites a esta tabla y arrastramos todo con la finalidad de que se pueda realizar las gráficas en donde es posible entender lo que está sucediendo de una mejor manera. Para la carta X, es importante siempre considerar las medias. Ya tenemos el gráfico de la carta X. Y ahora vamos a hacer el gráfico de la carta R. Insertando un gráfico de líneas con marcadores. En cambio, en la carta R, es importante que siempre se considere el rango. De igual manera, vamos a graficar esto en el Minitab para comprender lo que está pasando y también para poder comprobar que esté bien hecho. Columna 1, 2, 3, 4 y 5. Esperamos un momento y vamos a llevar este gráfico al Excel. Bien. Entonces vamos a concluir. ¿Qué nos dice esto? La carta X refleja que la variación de las medias muestrales, en este caso, ninguna excede el límite de control. Como podemos ver, aquí está dentro de los límites, al igual que acá. Ahora, respondiendo al inciso B, vamos a decir que con los límites de control es posible verificar los valores extremos, ya sea superior o inferior, que podrían alcanzar las medias para que un proceso se considere estable. Cuando las medias exceden estos límites, se puede inferir que el proceso no es estable. En este ejercicio, el límite de control inferior es de 65,94 y el superior es de 92,85. Respondiendo al inciso C, se puede concluir que el proceso es estable y que ninguna medida excede los límites de control en ninguna de las dos cartas, como vimos. Ahora, en el inciso D nos pedía hacer un estudio de los datos no haciendo de manera grupal. Como podemos ver, aquí está hecho el análisis y el histograma que pide el ejercicio. Y ahora, para resolver el inciso E, tenemos que al parecer el proceso es estable, ya que ninguna medida sobrepasa los límites de control de las cartas X y R. Y finalmente, el inciso F nos pedía encontrar la diferencia, mencionar cuál es la diferencia entre el inciso A y el inciso D. Entonces, bueno, en el inciso A, lo que se hizo fue se realizó el cálculo de los límites de control para las medias de los subgrupos, mientras que en el inciso D lo que se hace es el cálculo de la estadística descriptiva de las muestras. Bueno, eso fue todo. Espero que estos ejercicios hayan sido de su comprensión y que les sirva mucho. Muchas gracias por su atención.